Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Justicia TV para discutir y analizar los nuevos paradigmas de la justicia en México. En esta ocasión vamos a hablar de un sector del ordenamiento jurídico mexicano que ha cambiado de manera radical en los últimos años, que ofrece un mirador desde el cual advertir transformaciones profundas del derecho. Y para ello le doy la bienvenida al programa a la magistrada Ana María Ibarra. Ana María, qué gusto y muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación para platicar sobre este tema que nos interesa tanto. En el cual has sido también coprotagonista de algunos de estos cambios. Ahorita lo vamos a platicar. Muchas gracias. Y también le doy la bienvenida al programa al doctor Nicolás Espejo. Nicolás, un gran experto, un hombre que ha dedicado gran parte de su afán académico, de su enorme talento a los temas del derecho de familia. Muchas gracias, Miguel. Un gusto y efectivamente muy contento de poder estar haciéndolo ahora en México a través del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Que ha tenido una tarea de liderazgo en la difusión, en la sistematización de algunos de estos cambios. Mira, empiezo contigo, Nicolás, porque te quiero plantear esto. ¿Cómo se explica desde esta área a la que, insisto, repito, tantas horas has dedicado, tanto empeño, que existe una enorme litigiosidad en materia familiar? Uno ve de repente los datos que nos da el INEGI de cuál es la materia que más procedimientos judiciales genera en México año tras año tras año. La materia familiar. ¿Por qué? Bueno, yo creo que quizás hay buenas y malas razones para explicar eso. Las buenas, diría yo, tienen que ver con que el derecho familiar regula la vida de las personas. Así de simple, ¿no? Muchas veces pensamos en el derecho y pensamos en el gran derecho, ¿no? En el derecho privado de alto nivel, en el derecho contractual, en el derecho constitucional, internacional. Y la realidad de nosotros, seres humanos, es que las relaciones que tenemos con otros marcan el compás de nuestra vida. Y el derecho de familia regula eso. Y en ese contexto es en que la conflictividad es una constante. O sea, no es sorprendente y tiene que ver con el tipo de material sobre el cual se construye el derecho familiar. Que, como te digo, en general ha sido visto más bien como un campo relativamente secundario en la dogmática, ¿no? Como si fuera un pariente relativamente pobre del gran derecho, ¿no? De los grandes juristas. Sí, en el ámbito, por ejemplo, el gran derecho civil, la teoría de las obligaciones, los contratos. Exacto. La filosofía moral, ¿no? Que tiene mucho que ver. Yo creo que es esperable que ocurra esa conflictividad. Y ahora la parte quizás las malas razones, pero no debiera ser necesariamente que esa conflictividad se tradujese en mayor litigiosidad. Y ahí es donde efectivamente la regulación de los conflictos familiares se puede hacer de una manera mejor para evitar que todas las causas terminen en un proceso judicial formal, promoviendo maneras de solución de conflictos alternativas, ¿no? Como la mediación familiar, ¿no? Como la prevención de política social que previene la violencia, que ayuda a la transferencia de política social para evitar, ¿no? Las personas con discapacidad que quizás llegan los casos por violencia. Todo eso tiene que ver con una deficiencia en la manera de regulación del derecho familiar. Entonces yo diría que la conflictividad no es sorprendente, pero la litigiosidad sí es un problema. Oye, y en ese tenor dirías, ubicándolo en la terminología que tú mismo propones de malas razones, que esto le da una solución a los problemas de familia, esta litigiosidad, esta intervención estructural y sistemática de tribunales en la enorme conflictividad familiar, ¿le está generando una buena respuesta? Mira, yo estoy pensando, por ejemplo, en la experiencia comparada, a propósito de tu pregunta, ¿no? Y yo pienso que lo que sí tenemos que tener cuidado es que evitar la litigiosidad no significa entender que hay un tipo de causas y algunas materias que necesariamente van a pasar por los tribunales. Y ahí la gente tiene que tener acceso a la justicia, representación legal, ¿no? Que es un déficit estructural en México. O sea, es un sistema de justicia que tiene grandes vacíos en términos de acceso, y eso hay que mejorarlo, porque si tú tienes que llegar a un tribunal, si no tienes la orientación y representación legal, las posibilidades de que tu causa, tu contienda tenga una regulación adecuada y un reconocimiento adecuado es baja, ¿no? Entonces yo te diría que sí hay un problema con que probablemente hay casos que están llegando sin la debida defensa, orientación y representación legal,
y que al llegar las causas, obviamente yo sí tiendo a creer que hay un desafío muy grande de especializar con mayor fuerza la justicia familiar a nivel local, ¿no? Mm, ¿Qué quiero decir con esto? No, un buen sistema de familia no puede sobrevivir solo con buenas sentencias de la Suprema Corte, claro. ¿no? Eso tiene que bajar, eso comunica, informa, limita, da contorno, ¿no? Dogmático, pero es fundamental robustecer los sistemas de familia en lo sustantivo y en lo procesal. Y si eso no se hace, entonces eso genera una frustración en la vida de las personas sobre lo que esperan de la justicia y eso es muy complicado para el sistema de justicia en general, más allá de lo familiar. Bueno, y en México es un tema especialmente sensible, especialmente sensible. Ahora, voy contigo, Ana María, para preguntarte, pues casi por el contenido de este libro que tú coordinaste junto con Nicolás Espejo, justamente. Lo publica el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, la constitucionalización del derecho de familia. ¿Hay una influencia, te quiero plantear así la pregunta, Ana María, de los derechos humanos en toda esta atención, en esta litigiosidad y conflictividad a la que aludía Nicolás? Ahora, los temas de familia, matrimonio, divorcio, concubinato, alimentos, temas vinculados con niñas, niños y adolescentes, adopción, patria potestad, derechos de visita y convivencia. Bueno, ¿para qué hago la lista completa? Son muchas cosas. Se enfocan a la luz de los derechos humanos. ¿A eso nos referimos, Ana María, cuando hablamos de la constitucionalización del derecho de familia? ¿Esa sería una expresión, por ejemplo? Creo que sí, Miguel, sin duda. ¿Qué es lo que está pasando cuando hablamos de estas instituciones, divorcio, ¿no? Matrimonio? Pensamos que ya están reguladas por el Código Civil y que es derecho civil. De hecho, es lo que se pensaba antes, hace 10 años, ¿no? Pero estos temas, estas instituciones pueden involucrar verdaderos conflictos de derechos humanos. Cuando nos planteamos, por ejemplo, si las parejas homosexuales pueden casarse, nos estamos haciendo una pregunta sobre el derecho a la igualdad y no discriminación. Cuando nos estamos preguntando si las parejas tienen que acreditar alguna causal para divorciarse, en realidad nos estamos preguntando sobre los alcances y límites del libre desarrollo de la personalidad. Entonces, es simplemente visualizar qué es lo que está pasando aquí en cada una de estas instituciones, verlo como lo que son, como conflictos de derechos humanos. El tener esta comprensión implica entonces resolver estas cuestiones desde la Constitución en un sentido amplio, ¿no? Constitución, Convención de Derechos Humanos, y nos plantea y nos da, desde luego, respuestas distintas a las que estaban pues, en estos códigos de las entidades federativas que no se han reformado desde hace muchísimos años, ¿no? Oye, y en esa lógica, claro, cuando tú alejas el derecho de familia del derecho civil, que ahora que te escuchaba recordaba, en el plan de estudios que a mí me tocó cursar en la Facultad de Derecho de la UNAM, derecho de familia era parte del derecho, bueno, era el derecho civil cuarto curso, ¿no? Eran parte general, ¿no? Personas y familia, luego obligaciones, luego contratos, luego derecho de familia. Pero cuando tú, digamos, alejas el derecho de familia del derecho civil y lo acercas a los derechos humanos, cambian muchas cosas. Es decir, el contenido de tu comentario es muy profundo, porque estamos hablando de la manera de argumentar, estamos hablando de las fuentes del derecho aplicables, estamos hablando de la manera también en la que la persona juzgadora que atiende a esta litigiosidad tiene que construir su razonamiento jurídico. ¿No es exagerado pensar que a partir de esto estamos ante un nuevo paradigma del derecho de familia, Ana María? Sí, yo creo que no, yo creo que no es exagerado, sí es un nuevo paradigma porque implica ver todos estos derechos, todos esos conflictos desde los derechos humanos. Y como bien señalas, pues entonces implica, yo creo que también el pensar que muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, del interés superior de la infancia, hablamos pues de un principio y hablamos de estos derechos que no nos dan respuestas únicas a todos los problemas, ¿no? Tenemos un conflicto de una guardia y custodia, la norma, el código no nos va a resolver esa cuestión, no nos puede decidir en los casos en concreto con quién se va a quedar el niño, niña o adolescente, sino que el juez tiene que
ver a este interés como un principio, como una directriz, ponderar las circunstancias fácticas, ponderar todo lo que está ahí en juego. Entonces, eh, pasamos de este derecho familiar, que era un patito feo, pues a ser, yo creo, que el derecho o la rama del derecho donde se inserta el derecho constitucional de una manera pues muy clara, y donde el juez no es un autómata que decide cuestiones, sino que todo el tiempo tiene que estar reflexionando, pensando, valorando todo lo que está ahí en juego. Y en ese tenor dirías que la función de quienes juzgan se ha vuelto más compleja, porque el paradigma anterior, digamos, sintetizando mucho, esto lo ha expuesto muy bien Gustavo Zagrebelsky en el derecho dúctil, seguramente lo recuerdas, en el paradigma del Estado legal de derecho, pues se funcionaba fundamentalmente con reglas. Las hubiera o no, pero en fin, la idea era que en la lógica del juez autómata, etcétera, pues eran reglas. Cuando tú elevas el tema de las fuentes del derecho a principios, como el interés superior o algo, libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, etcétera, se le exige más al juzgador, o no. ¿Cómo lo ves tú? Estoy de acuerdo, y sobre todo con todo el cúmulo de deberes que, otra vez, de nuevo, el interés superior de la infancia demanda del juzgador. Demanda una actitud activa, valga la redundancia, no limitarse a la litis que le plantean las partes, sino que todo el tiempo tiene que estar observando pues que lo que está ahí en juego es el bienestar de un niño, niña o adolescente. Y esto, pues, en definitiva, cambia el papel del juez, no solo por esta complejidad de las fuentes de derecho que tiene que utilizar para resolver lo que tiene enfrente, sino porque tiene deberes en concreto también activos para estar pues resolviendo estos conflictos, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que, por ejemplo, un juez civil que se dedica a resolver contratos, un juez de lo administrativo, cuando le cambias, ¿no?, el panorama, o cuando lo pones a resolver conflictos de familia, pues se encuentra con otra cosa, en definitiva, con un derecho pues más dúctil, si lo Sí. quieres llamar así. Es buen símil. Ya no es el juez aquel decimonónico, aquel juez al que aludió Montesquieu en El espíritu de las leyes. Ya es un juez de principios, un juez más dworkiniano quizá, ¿no? Bueno, pues ahí está el desafío y el reto. Ahora, tomando, jalando el hilo, como decimos aquí en México, Nicolás, de lo que acaba. Soy casi mexicano, por si acaso, ¿eh? Bueno, pues ahí está, pues no lo entiendes Por muy bien. favor. Ahí va el planteamiento de esto que apuntaba Ana María. A ver, yo te quiero plantear lo siguiente. ¿Cuál es el papel de la jurisdicción en este contexto? Tú nos hablabas de alta litigiosidad, de conflictividad familiar, respuestas satisfactorias en algunos temas, no tan satisfactorias en otros. Y ahora Ana María ponía el tema de derechos humanos, constitucionalización, derecho dúctil para una óptica contemporánea del derecho de familia. Y yo aquí te pregunto, el papel de la jurisdicción en este nuevo paradigma del derecho de familia en el siguiente sentido, y en lo que tú, por supuesto, consideres oportuno ampliar, pero ¿la jurisdicción debe ser una especie de espejo de los cambios sociales? ¿Debe reflejar los cambios sociales? ¿O debe ser alguien que empuje a la sociedad a ver nuevos paradigmas? Un poco en el símil de Brown versus Board of Education of Topeka, aquella famosa sentencia de la Corte Suprema de los años 50 de Estados Unidos, donde decía que los niños de color vayan a escuelas blancas. Cuando se hicieron encuestas en ese momento, la mayoría estaba en contra. La mayoría de la sociedad decía, no. Si hubiéramos hecho una encuesta sobre matrimonio entre personas del mismo sexo, a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor hubiera ganado, no, que no se casen, Sí, sin duda, ¿no? en No, esta sociedad no conozco el mexicana. dato, estoy hablando así intuitivamente, pero podríamos pensar que así pudiera haber sido. Los tribunales, espejo o reflejo de lo que sigue, de lo que van más adelante que la sociedad. Es una muy buena pregunta. No quiero parecer demasiado aristotélico en la respuesta, pero diría el justo medio, en mi opinión. Eh, ¿Y por qué? Lo digo, ¿en qué sentido espejo? ¿En qué sentido proyectando hacia el futuro? Espejo porque a mi modo de ver, si el trabajo de adjudicación, el trabajo de interpretación judicial, no es capaz de
dialogar con los supuestos sobre los cuales se construye el derecho, los supuestos de alguna manera éticos, culturales, sobre los cuales se va construyendo las normas jurídicas, de modo tal que éstas puedan, a pesar de ciertas tensiones, ¿no? Cumplirse con alguna expectativa de razonabilidad, ¿no? Es decir, fallos que tensionen la realidad, pero que dialoguen con esa realidad y tengan anclas conceptuales, principios, reglas y prácticas culturales que permiten dialogar con esa realidad, ¿no? Eso implica un trabajo, por una parte, no solo de copiar, ¿no? Así como la idea del espejo, sino probablemente de reinterpretar supuestos sociales, ¿no? Te voy a dar un ejemplo muy concreto. En el ámbito de la toma de apoyo con decisiones para las personas, ¿no? Con alguna discapacidad intelectual o cognitiva o psicosocial. Tú puedes plantear eso y verlo absolutamente como proyectando hacia el futuro, ¿no? Porque el sistema de interdicción niega la posibilidad de que esas personas tengan igual reconocimiento ante la ley y pueda su autonomía de la voluntad manifestarse no solo por sí solos, sino con la ayuda de otro, con el apoyo de otro, ¿no? En ese sentido, parece muy de proyectar, y de hecho esa ha sido la dinámica de esos casos en México, con proyectos de ley que se discuten hoy día para poder modificar la legislación y adecuarla a la jurisprudencia de la Suprema Corte. Pero cuando tú haces ese ejercicio, no solo proyectas, resignificas la realidad. Porque en México, la realidad de las familias es que uno se apoya, Correcto. ¿no? El apoyo no es una invención del artículo 12 de la Convención de Personas con Discapacidad, no se inventó en Nueva York ni en Ginebra. Ahí es donde dices digamos, en esa línea estaría reflejando algo que ya existe o estaría dialogando la Claro. jurisdicción con... Y el trabajo del jurista no es, en ese sentido, solo repetir lo que la mayoría dice. Eso no es espejo. Correcto. Es entender de la mejor manera posible lo que es la realidad. Y eso puede incluso tensionar la descripción hegemónica, formal de esa realidad, pero que esconde una realidad distinta. Yo estoy convencido, culturalmente, quizás me equivoco, de que si a un mexicano o una mexicana uno le dice en su familia, en su vida diaria, ¿usted todo lo ha decidido solo? ¿Usted nunca ha pedido ayuda? ¿Usted nunca se apoya? ¿Sus familiares dan lo mismo? Me dirían, ¿usted está loco? ¿No? Nosotros creemos en esto. Bueno, un sistema de apoyo a la toma de decisiones, apoyo a la toma de decisiones es una actualización de la idea de relaciones humanas, de apoyo, de preocupación, de solidaridad. Entonces yo creo que ahí está el trabajo, esto quiero decir, proyecta, porque tensiona, proyecta principios, pero también reinterpreta la realidad y es un mejor espejo. Eso es el trabajo del jurista. Oye, ¿y te genera alguna duda o alguna perplejidad en esto que propones el hecho de que en América Latina tengamos sociedades muy conservadoras? Estoy pensando no solamente también en México, pero no solamente en México. Estoy pensando en Colombia, estoy pensando en Chile mismo, sociedades que tienen a veces valores y formas de relación del núcleo familiar que viene de paradigmas bien, bien antiguos, ¿eh? ¿Sí? Porque la interpretación de esa realidad y el espejo que ha surgido de ella ha sido dominado por intérpretes constitucionales o intérpretes de esa legalidad que no son el juez constitucional que hablamos hoy día. Bueno, Y ese es el trabajo de transformación. eso sí. Si yo te digo, si la descripción sobre qué familia te la da un sacerdote conservador, bueno, su interpretación de esa familia y de lo que significa la solidaridad, el apoyo, va a ser no probablemente igual a la mía. ¿Sí? Sí, no. Entonces la pregunta es que acá emerge el juez, y ahí está la pregunta tuya de la jurisdicción. Cuando aparece un nuevo actor que entiende que su trabajo no es solo de silogismo tradicional, sino que es este juez que tiene que incorporar principios, reglas, que tiene que justificar sus decisiones, entonces ahí se abre la posibilidad para que yo se resignifique esa realidad y diga, ojo, los supuestos, ¿no?, tradicionales, más conservadores de la manera en que entendemos la familia, no hay que por qué desecharlos por una nueva lectura liberal progresista del mundo. Eso es absurdo, no dialoga con la realidad, ¿no? No tenemos que hacer implantes legales liberales de Estados Unidos para nosotros resignificar la realidad. Y ahí entonces este juez, yo creo que puede hacer ambas cosas, ¿no? Utilizar los supuestos sociales de la realidad, resignificarlos, porque tiene herramientas para hacerlo, y cuando lo hace conforme a principios que quizás en algunas dimensiones están más alejados de esa realidad, sí proyectar, tensionar, exigir, proyectar hacia el futuro. Entonces yo creo que de esa forma no tenemos que escoger entre uno y otro. No es fácil, es más fácil decirlo que hacerlo, pero yo creo que ese es el trabajo del jurista y del juez. Estoy seguro que te jueza. están escuchando juezas y jueces y
les hará mucho sentido esto para aplicarlo a su realidad cotidiana. Esperemos. Ojalá. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación, en este análisis sobre los nuevos paradigmas de la justicia en México en materia de derecho familiar. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación sobre los nuevos paradigmas de la justicia en México. Y estamos hablando del derecho de familia con Nicolás Espejo, con Ana María Ibarra. Y te quiero plantear ahora, Ana María, algunos nuevos temas. Por ejemplo, ¿qué tanto incide el desarrollo tecnológico en la reflexión sobre el derecho de familia? Porque ahora, por ejemplo, en el ámbito de la reproducción humana, pues tenemos nuevas tecnologías, ¿no? Digamos que antes la reproducción humana estaba marcada por cuestiones de índole estrictamente biológico y ahora de repente pues hay nuevas herramientas, nuevos instrumentos, etcétera. Esto nos acerca también a esa lógica transformativa del derecho de familia. ¿Cómo lo ves? Pienso que sí, Miguel. No solo ha sido como esta introducción de los derechos al derecho de familia, sino también pues, los cambios, ¿no? Los cambios tecnológicos, cambios de la forma en que nos relacionamos unos con otros. eh, y precisamente estas nuevas posibilidades de reproducción asistida, Sí. han generado pues nuevos dilemas, nuevas preguntas, algunas pues no de fácil respuesta, ¿no? Como, bueno, la gestación por subrogación, Claro. otras técnicas que generan pues estas nuevas parentalidades y que generan algo muy importante, que es una ruptura de la parentalidad que estaba ligada, como has dicho, al nexo biológico, ¿no? Ahora, pues nos preguntamos si un padre, madre puede también ser un padre o madre social, ¿no? Aquel Ajá. que ha cuidado a un niño, niña. Ahí viene lo de voluntad procreacional, Ana María, por ejemplo. Sí, es uno de los criterios que la Corte Mexicana ha utilizado para determinar el alcance o protección de estas técnicas de reproducción asistida. Un ejemplo, ¿no? Una mujer se hace una técnica de inseminación artificial con la voluntad de su esposo, es decir, quien es el donador es un tercero desconocido, pero después el varón, el esposo, se arrepiente y no quiere reconocer al producto, al niño de esta pues, técnica de reproducción. Y la Corte lo que señala acá es, no, hubo una voluntad, no podemos retractarnos. Y entonces la voluntad también se vuelve como un hecho fundante para el reconocimiento, ¿no? La voluntad también está pues como un hecho fundante para la paternidad cuando hablamos de parejas no casadas, ¿no? Donde no hay una presunción de paternidad, sino hay un reconocimiento. Entonces sí que la voluntad es pues uno de los ejes que va a guiar, ¿no? Todos estos dilemas, nos permite, nos da alguna brújula, no nos da toda la respuesta, pero es un elemento muy importante para determinar. Y pues son conflictos realmente complejos, ¿no? Quién es mamá, papá de un niño. Sí podemos admitir, por ejemplo, la paternidad múltiple también. Son dilemas muy interesantes en los que en México pues estamos empezando a reflexionar. ¿Te refieres a la posibilidad de que haya no solamente una mamá y un papá, o dos papás y dos mamás, sino más de dos? Sí, en México no ha ocurrido esto, pero en otros países, ahí se puede ver, por ejemplo, en el libro La constitucionalización del derecho a familia, la admisión de esta posibilidad. Nosotros en México estamos muy casados con la idea, la dicotomía, ¿no? O la dualidad de mamá y papá. Sí. Pero ¿por qué no admitir quizá que tres personas, por las razones que hayan sido, puedan colaborar para cuidar a ese pequeño, ¿no? Eh, Podría ser, ¿no? En Sí. lugar, pues, de definir si tú eres madre y tú no, tal vez pueden las dos mujeres, en un ejemplo, pues, procurar a este niño o niña. Bueno, pues ahí está también un nuevo tema. Ahí está parte de los nuevos paradigmas evolutivos del derecho a familia. Ahora, Nicolás, decía Ana María y decía bien, tampoco es que todas estas transformaciones sean aceptadas pacíficamente, que no haya dilemas, que no haya debates. Y mencionaba ella un tema que en México incluso ha generado litigios, ha llegado a la Suprema Corte,
seguirá llegando a tribunales de distinta naturaleza, federales o locales, que es la gestación subrogada o maternidad por subrogación, en fin, hay varias denominaciones. ¿Qué reflexión te merece el tema? Hay quien dice que es completamente violatorio de los derechos de las mujeres o personas gestantes. Incluso hay quien dice que la expresión utilizada por la Corte, por cierto, de persona gestante también es derogatoria del Estatuto de la Mujer. ¿Por qué tanto debate aquí? ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo creo que hay buenas razones para preocuparse por la regulación y la práctica de la gestación por subrogación o sustitución, porque efectivamente pueden ocurrir distintas violaciones a derechos. Puede haber explotación, ¿no? de las mujeres en particular, mujeres pobres o mujeres en situación de mayor vulnerabilidad social, ¿no? Puede haber violación a los derechos de los niños que surgen de las prácticas de gestación por subrogación o sustitución y que se enfrentan a un sistema que desconoce la regulación de ello y tiene efectos en la filiación, ¿no? O, por ejemplo, en cómo supervisar el embarazo, la gestación misma y condiciones que tiene que tener la mujer o persona gestante para evitar que el naciturus, ¿no? Sufra alguna consecuencia de, por ejemplo, consumo de alcohol, drogas, ¿no? Durante la gestación. Y tiene problemas también o violaciones a aquellos padres sociales que a través de su voluntad procreacional participan de un acuerdo como CUA progenitores, ¿no? Y que después haya, por ejemplo, la decisión de retrotraerse, de no entregar al niño o a la niña, o de que el sistema no quiere, el país donde están tiene una regla prohibitiva. Entonces, lo que quisiera decir yo acá, y es que los problemas y las violaciones a los derechos existen, pueden existir y afectan a distintos actores de la dinámica de la gestación por subrogación o sustitución. Ahora, en esa lógica. Y perdón, y por eso hay que regularla. Bueno, me ganaste la pregunta. No, es que Pero, lo que te iba a preguntar a continuación, evidentemente, es que existiendo esta problemática que acabas de sintetizar de manera muy luminosa, la pregunta fundamental ¿es mejor en la tutela y garantía de los intereses de todos los que participan ahí una ausencia de regulación o es mejor contar con una regulación? mira, yo te voy a contar una experiencia intelectual y profesional que tuvimos en el Centro de Estudios Constitucionales, que fue hacer este proyecto con el Centro de Derecho y Familia de Cambridge sobre la gestación por subrogación en América Latina. Entonces, partimos la conversación y de hecho, o las discusiones que había en Twitter cuando hacíamos conferencias, en la posición más bien de principios, ¿no? No debe haber regulación o sí debe haber regulación. Esa era la percepción del debate. Y lo que hicimos fue decir, suspendamos esa pregunta, que es fundamental y hay que responderla, para mirar la realidad de las dinámicas de la gestación por subrogación, ¿no? ¿Qué pasa en términos de esos contratos son válidos o no son válidos? ¿Son nulos o no nulos? ¿Se puede proceder a la inscripción de la niña al niño o no? ¿Qué pasa si es que hay abuso en el proceso? ¿Qué pasa si la mujer gestante enferma, ¿no? O muere? ¿Qué pasa si ya ha gestado por sustitución 4 veces? ¿Puede hacerlo una quinta vez? ¿Qué pasa con la gestación transnacional, transfronteriza? Sí. Entonces yo voy a California, llego a México. ¿Qué pasa cuando llega a México? ¿Qué pasa si es que hay unas personas que están utilizando estos contratos para aprovecharse de ciertos grupos de mujeres? ¿Puede haber explotación? ¿Puede haber trata de los niños? Todas estas preguntas fueron las que, a través de preguntas fácticas, en muchos países de América Latina hicimos, que es el resultado del libro La gestación por subrogación en América Latina, y en base a esas preguntas pragmáticas, concretas, y la respuesta de todos estos juristas de distintos países, sin prejuzgar nada, la conclusión a la que arribamos es que pareciera más razonable regular. Porque la prohibición en aquellos países prohibitivos lo que hace es, por ejemplo, la exportación de padres comitentes. O sea, si yo no puedo gestar acá y tengo los recursos, me voy a Ucrania. Ahora no en Ucrania, Claro. pero me iría a Ucrania o me voy a California o antes a India. ¿Qué hizo India? Prohibirlo para evitar un sistema completamente desregulado. Entonces, en esto yo creo que la respuesta a preguntas pragmáticas parecieran sugerir que es más prudente y maximiza más la protección de los derechos de todas y todos los involucrados, regular para evitar explotación, ilegalidad, fraude a la ley. O sea,
pasar como adoptado un niño que ha nacido por gestación por subrogación. El Supremo español eso dijo como consecuencia. Me parece terrible decisión. Dice, no, no se puede porque hay una cosificación tremenda del niño, de la mujer. Entonces, ¿qué hace? Bueno, haga un fraude a la ley. ¿Cómo? Pero si no es una adopción, no es una adopción. Entonces yo creo que la respuesta a preguntas concretas, y esa lo que me gusta del derecho de familia, que te enfrenta a ese tipo de preguntas concretas de la realidad, y te permite luego conversar sobre las cuestiones de valores y principios con el mérito que tienen, pero también respondiendo a estas preguntas prácticas. Qué desafío, qué desafío. Te propongo otro desafío, otro desafío. Bueno. También en esta lógica de ver la realidad. Un tema sobre el que tú y yo, Ana María, hemos platicado en diversas ocasiones previamente, el reparto de cargas familiares. Cómo el derecho de familia, en México al menos, ya nos comentarán si en el derecho comparado, tiene que vérselas con el concepto de doble jornada, tiene que servir para cuestionar o por lo menos poner en evidencia ciertos roles estereotípicos que asignan tareas de cuidado, pues sobre todo a género femenino, hay que decirlo con todas sus letras todavía en México, nos puede gustar o no, pero pues es la realidad. Y cómo el derecho de familia revisa todo esto y lo enfoca de una manera diferente en nuestro nuevo paradigma. Coméntanos, por favor. Sí, así como el interés superior de la infancia vino, yo creo que a cambiar todas estas instituciones familiares, a pensarlas a partir de otras coordenadas. Yo creo que también el principio de igualdad y no discriminación puso en jaque todas estas instituciones. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una lectura de los códigos civiles de las entidades federativas, como con esta lupa de la igualdad y la no discriminación, pues vamos a encontrar ahí en muchas de ellas discriminaciones, primero absolutamente abiertas, otras un poco más escondidas o ocultas, pero sí de verdad que está plagados nuestros códigos civiles, pues de esta idea, ¿no? De los roles asignados, del rol de la mujer como cuidadora principal, del hombre como proveedor de la familia, de la mujer que no puede tomar decisiones, del niño como un objeto de protección y no un sujeto de derechos. Eh, entonces, el principio contra la discriminación, pues pone en duda todo esto, ¿no? Sí. Y lo ha hecho, pues, a partir de la Corte, muchos casos. Uno de ellos, pues, es precisamente el reconocimiento de la doble jornada laboral, que hemos platicado ya en otras ocasiones. También la inconstitucionalidad de la presunción de que los niños pequeños siempre están mejor que con sus mamás mujeres. Buen ejemplo. Y bueno, hay muchísimos, muchísimos ejemplos, ¿no? Nosotros en el cuaderno de discriminación que tenemos en el Centro de Estudios Constitucionales, la parte de igualdad está llena de casos de familia. Es decir, donde la Corte ha desarrollado el principio de igualdad en el derecho de familia. Ahí es donde está el cúmulo de casos mayores, ¿no? Por ahí hay algunos en materia laboral, algunos otros en materia de Fuerzas Armadas, etcétera. Pero el cúmulo, sobre todo cuando hablamos de la categoría protegida de género, están en el derecho de familia. Oye, y eso, Ana María, ¿qué te sugiere en términos de cómo es la sociedad mexicana o cómo todavía son las relaciones familiares en México? Porque si hay una casuística tan amplia, si ha tenido que llegar el tema a una Suprema Corte, etcétera, quiere decir que hay un sustrato, que hay un subsuelo social que todavía abreva de esos paradigmas claramente discriminatorios, ¿no te parece? ¿O cómo lo lees tú? Creo que sí es una realidad vigente, ¿no? No podemos desconocer, incluso hay estadísticas respecto de las horas que una mujer dedica al cuidado de los hijos y del hogar en contraposición a su pareja varón, ¿no? Y sí que tenemos en mayor medida pues estas cargas. Y esto pues se puede explicar de muchas maneras o puede tener muchas razones, pero el punto es que es una realidad que pervive, ¿no? Y que por tanto creo que entonces las normas, las sentencias, los jueces tendrían que poner atención a esto que pasa, a esto pues que da base a nuestra sociedad mexicana, es una realidad. Oye, ¿y ahí ubicarías también doble jornada?
Porque doble jornada creo que significa un ejemplo clamoroso de repartos desigualitarios, pero también de estereotipos, de arrastrar formas de convivencia que vienen, pues no sé si de la colonia, tal vez, en fin. Sí, sin duda. La doble jornada, bueno, es este caso donde se reconoce que aquella mujer que realiza una actividad profesional, pero también realiza actividades en casa, ya sea de cuidado del hogar o de sus hijos, merece una pensión alimenticia o una pensión compensatoria, porque ese trabajo que realiza en casa es trabajo, no remunerado, pero es inversión de tiempo y que representa también un costo de oportunidad. Y esto, pues, como te decía, está fundamentado, pues, en estadísticas, ¿no? Y aquí quisiera hacer, digamos, el salto o la intersección con el uso de evidencia, como también hablaba del interés superior de la infancia, hablaba del principio contra la discriminación, pero como también muchos de estos roles o esquemas empiezan a ser cuestionados por la evidencia, ¿no? Si los conflictos de familia los empezamos a resolver en clave de lo que nos dice la ciencia, la técnica, etcétera, y no con base en prejuicios o generalizaciones, pues vamos viendo que las respuestas a estos problemas cotidianos, a estos problemas como han sido históricamente regulados, a estos roles de género, pues van a ser otras. Sin duda. Y ahí también, Ana María, le estás poniendo una gran tarea a los juristas mexicanos, a las juristas, a los juristas, porque pues todo esto de la evidencia, del tratamiento de estadísticas. Yo, por ejemplo, he leído varias sentencias de la Suprema Corte, algunas de ellas participadas por ti, desde luego, en las cuales justamente parten de una evidencia estadística, pero eso no lo ves en las demandas de muchos abogados y abogadas. O sea, eso pues ya es una reflexión a nivel de un tribunal constitucional que ya está intentando construir un nuevo discurso jurisdiccional en la materia, pero yo no sé si en ese litigio, te pongo el caso extremo, de primera instancia de el pueblo de no sé dónde, hay esa reflexión de razonamiento probatorio o de construcción de evidencias sólidas. No lo sé. Probablemente sea una tarea pendiente. Probablemente sí lo es, pero el derecho de familia pues está basado en dictámenes periciales, en lo que nos dicen los psicólogos, lo que nos dicen los trabajadores sociales en primera instancia. Entonces ahí está, ¿no? Creo que tendríamos que trabajar en darle herramientas a los jueces y juezas para que hagan pues un buen uso, una buena evaluación de la evidencia. Tendríamos que trabajar y es un trabajo arduo y pendiente, en alguna medida Muy amplio, pendiente. sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación sobre los nuevos paradigmas de la justicia en México, en particular en materia de derecho de familia. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta reflexión sobre los nuevos paradigmas de la justicia en México, especialmente en materia de derecho de familia. Y regreso contigo, Nicolás Espejo, para plantearte otro dilema, otro tema álgido que ha llamado la atención de la opinión pública. Tú decías, hablabas hace rato de Twitter y esto, Twitter, Facebook, etcétera. Hay una sentencia de un juez de Puebla, un juez de distrito de Puebla, algún procedimiento también en Ciudad de México que llegó a un tribunal colegiado sobre las relaciones poliamorosas. Y ahora, escuchando a Ana María cuando decía, ¿por qué no repensamos la parentalidad? ¿Por qué no repensamos la filiación? ¿Vale la pena replantear también esto? ¿El día de mañana vamos a estar casados con 2 personas o con 3 personas? ¿O podremos tener relaciones de concubinato múltiples también? O, como dice el Comité CEDAW de Naciones Unidas, este acercamiento a la poligamia pone en jaque los derechos de las mujeres, sobre todo. Sí, a ver, yo creo que son preguntas que vamos a tener que ir respondiendo caso a caso progresivamente, ¿no? Lo que sí está claro es que si es que lo vemos en clave de paradigma, la transición del derecho familiar decimonónico, primera mitad del siglo XX, diría yo, al que hoy día tenemos post Segunda Guerra Mundial, es una transición que pone el eje muy fundamentalmente en una lectura del derecho de familia que tiene, en mi opinión, más que ver con lo que uno podría llamar el derecho personal, que un derecho público pensado desde una cierta idea, ¿no? Jurídica de la familia, preconcebida, ¿no? Que es aquella entonces que el Estado luego regula, Claro. reconoce, luego regula, limita, etc.
Entonces, si es que esta es la lectura, lo que ha ido ocurriendo, y entonces lo que está al centro de las relaciones familiares es un derecho personal, es decir, derechos de las personas para poder dar contenido a las relaciones significativas, constantes, sustantivas con otros. Entonces, muy esperable es que las formas de familia y de relaciones, ¿no?, afectivas y amorosas entre adultos con consentimiento Sí, sí, porque sean. estamos hablando de relaciones con consentimiento y con conocimiento. Exactamente. Dadas esas condiciones, que son las mismas condiciones, las precondiciones del ejercicio de esos derechos en general, entonces es muy esperable que lo que vayamos viendo progresivamente son distintas formas de relaciones y también con otros seres sintientes, los animales, por ejemplo, que es Sí, la otra sí, aspecto que empieza también a aparecer y a regularse, ¿no? Incluso con el derecho de visitas, ¿no? claro. Sí, O porque ahora relación directa y en caso regular. de divorcio o de separación, pues la mascota, pues ¿quién se la queda? Claro, y no es solo un objeto, No, 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 no. sino que como ahora son seres sintientes que tienen un estatus distinto del objeto, pero no igual a una persona, Pero implica que yo forman tengo que parte de regular. nuestra vida también Por afectiva. cierto, claro que sí. Pero incluso si no forman de la tuya, la pregunta es, ¿qué estatus tienen ellos o ellas, También. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, bueno, sí, sí. todas estas cosas creo que lo que hacen es que vamos a tener que enfrentar una manera distinta de entender qué tipo de relaciones afectivas, amorosas reconocemos, ¿no? Yo creo que si el foco está en el derecho personal, en la igualdad, en la autonomía, entonces vamos a tener que abrirnos a muchas formas distintas de las tradicionales en que el derecho reconoce esas formas. Ahora, la pregunta, diría yo, sería si a todas ellas se les da la misma forma de reconocimiento, ¿no? Absolutamente igual, o si puede haber buenas o malas razones para decir, yo las reconozco, pero con un nivel de protección menor, ¿no? Y esto es parte de la argumentación, ¿no? O sea, puede ser que efectivamente uno diga, mira, el poliamor llegó para instalarse, pero eso no significa necesariamente, puede, pero no necesariamente, que entonces esas relaciones poliamorosas tengan el mismo estatus en términos del tipo de reconocimiento constitucional que asigna, ¿no?, la Constitución. Porque puede haber razones para distinguir que hay relaciones, ¿no?, que pudiesen verse más restringidas, ¿no?, por otro tipo de consideraciones que no están presentes en las relaciones, ¿no?, que son bilaterales, por así decirlas. Claro. Entonces, esto vamos a tener que ir resolviéndolo caso a caso. Ahora, eso está en la lógica, me parece, Nicolás, lo que apuntas va muy en la lógica de lo que ya desde 2010 la Corte señaló como una apertura constitucional a diferentes modelos de familia en la necesidad simplemente de tutelarlos y de, bueno, de proceder a su reconocimiento, digamos, y a su protección, que es lo que dice literalmente el artículo 4 de la Constitución mexicana. Entonces, vaya, tampoco es que estemos dando un salto extremo al vacío, al procurar un reconocimiento de este tipo de relaciones sexoafectivas en un sentido amplio, sino que se está instalando el discurso en una lógica que ya viene quizá de otros paradigmas y de otros problemas, pero que la dirección que yo observo es la misma, ¿no? Los conservadores la verían como la pendiente resbaladiza. Y tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Uno Oye, cuando pero es una abre, pendiente constitucional también. sí, constitucional y resbaladiza. Y resbaladiza. No, pero no hay problema. Yo creo que hay que ser honesto en las Pero discusiones una, con los. Pero efectivamente la polemicemos aquí, Sí, pero una sí. pendiente resbaladiza sería, estás permitiendo relaciones sexoafectivas de niños de 14 años o de 12. No, Un no, pero, conservador te puede no, decir no, eso. pero es que la pendiente resbaladiza es una descripción fáctica, no valórica. Uno efectivamente, cuando abre la puerta, ¿no? Yo estoy de acuerdo con abrir esa puerta, ¿no? Entonces yo no veo la pendiente resbaladiza en términos negativos, pero sí es proyectable, ¿no?, que cuando tú dices no hay una concepción específica de familia, ¿sí, no?, sino que pues, es un concepto amplio, que en la medida en que tú acredites que hay una relación familiar, entonces eso está protegido por la Constitución. Entonces, obviamente, se van abriendo, en este sentido van resbalando se van abriendo de la pendiente distintas posibles concepciones de familia. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Pero no es eso lo que dice la Constitución. Sí, no, pues yo no estoy negándolo, pero lo que sí pasa, yo diría dos cosas. Primero, yo no veo como un problema la pendiente resbaladiza, pero sí creo que la hay.
¿no? Efectivamente vamos a tener progresivamente más formas de reconocimiento de las relaciones afectivas y obviamente cuando los conservadores se oponían para el matrimonio entre personas del mismo Claro, sexo, por ejemplo. estaban en lo correcto cuando decían, es que después va a venir la adopción Pues sí. y la filiación. Pues sí, exacto. Pero eso es pendiente de la Pero baladiza. no es que venga, pero no es que venga en el sentido de que alguien la traiga o se le ocurra a una Suprema Corte. Me Pero parece que está en la esto Constitución. se va a ir abriendo cada vez más. El mandato constitucional sugiere que se vayan abriendo. Exacto. Nos parece que no tiene reglas, muchas reglas para cerrarlo, salvo en un aspecto. Por eso digo que una cosa es que en principio uno vaya reconociendo distintas formas de familia, pero nuestro mismo sistema constitucional mexicano mandata la necesidad, por ejemplo, a propósito de lo que decía Ana, de también reconocer otros principios, no solo autonomía, Sí, sino, por ejemplo, igualdad, prevención contra la violencia, correcto. frente a los abusos. De modo tal que las preguntas que van a ir surgiendo son fácticas, ¿no? Sí, sí. Si esa relación poliamorosa pone en tela de juicio, por ejemplo, la posibilidad de lo que ocurra ahí es violencia de género, Correcto. explotación, ¿no? Sí, sí. U otra forma de ilegalidad o inconstitucionalidad, eso es lo que tiene que llevarnos a tener una reflexión caso a caso sobre el tipo específico de relación que estemos hablando, porque no solo hay autonomía. O sea, acá no hay solo autonomía. Sí. Hay autonomía y un análisis interseccional de los principios, ¿no?, que sustentan el sistema constitucional mexicano implica darle valor a otras cosas también. Entonces yo diría que no es sorprendente lo que pasa con el poliamor. Probablemente vamos a estar hablando de otras cosas entre años más, 4 años más, pero una cosa es reconocer esa tendencia constitucional, pero la otra es entender que hay otros principios también que yo tengo que traer a colación. Y si no los traigo, entonces no estoy respondiendo estrictamente al mandato constitucional, que también nos llama a ver otros principios constitucionales involucrados. No, estaba pensando, por ejemplo, en interés superior. Por ejemplo, Evidentemente, bueno, claro. Tiene que exactamente. ser entre adultos, con conocimiento, Sí. con consentimiento. Y lo que decía Ana a propósito de la evidencia, que, mira, lo que pasa en muchas partes, que no pasa en Latinoamérica o pasa muy poco, es que cuando no quiero ser demasiado anglo-amoroso, o sea, promover tanto a los ingleses en esto, pero por ejemplo, los ingleses tienen una práctica que se llama el white paper, ¿no? ¿Qué significa un white paper? Que cuando yo voy a proponer una reforma legal, tengo que presentar una propuesta que incluya un estudio de la realidad de esta cuestión. Yo tengo que tener los datos, tengo que tener cuáles son los riesgos posibles, ¿no? ¿Qué pasa si yo no regulo y si regulo? Y eso te permite tener una discusión a ti no solo sobre principios, sino sobre la evidencia. Entonces la evidencia no solo tenemos que tenerla para efectos de la adjudicación, de la interpretación. La evidencia debiese ser parte de nuestras discusiones legislativas primero. De modo tal que cuando regulemos con pertinencia. Yo creo que en el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, en el caso de México, el hecho de la coparentalidad, todas estas están amparadas también por la evidencia social. El problema es que nos cuesta encontrar dónde están esos informes, dónde está la producción de esa información que nos permita tener un diálogo entre realidad, espejo, ¿no?, y lo que se proyectan en la Pero no puede haber estadísticas si tú calificas algunas de estas prácticas como ilegales. Es decir, en la medida en que las alumbres desde el concepto de legalidad, desde la óptica de la normatividad jurídica, también podrás construir estadísticas, porque ¿quién va a ser ahora el que salga aquí a decir, pues yo tengo 2 esposos porque me casé con una no sé dónde y con otra no sé dónde, y una señora va a decir, pues yo tengo 3 esposos aquí en el pueblo y trabajan ahí en la tienda de junto y no sé qué? Y sin ¿Quién va a salir ahí? si no ir tan lejos, si tú eres un inmigrante en México en situación irregular, probablemente no vas a querer que te reconozcan como inmigrante, porque entonces te van a caer las autoridades migratorias y probablemente te van a expulsar del país, Por ejemplo. incluso si tienes familia, Sí. y si tienes niños, y si esos hijos son mexicanos. Entonces, claro, efectivamente, esto hay que considerarlo siempre, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, pero no creo que tengamos otra salida sensata que no sea integrar la discusión sobre las prácticas sociales para poder desde ahí confrontarlas con los principios constitucionales y entonces tener regulaciones e interpretaciones que sean razonables y coherentes entre todos. Entonces, acá lo único que quisiera decir es que hay varias cosas que importan. Sí. Entonces, la autonomía individual, sí, es importante y es fundamental, pero no es el único valor del sistema constitucional. Y yo tengo que incorporarlo para regular gestación por subrogación, responsabilidad parental, distintos tipos de relaciones, etcétera, etcétera. Sin duda. Oye, regreso contigo, Ana María, para proponerte esto. Hay también aquí una necesidad, observarías tú, en todo esto que hemos platicado, de nuevas formas de interpretación. Me refiero a si
esas formas tradicionales de interpretar el derecho, el método gramatical, el método teleológico, el método histórico, vaya, los típicos de Savigny, decimonónicos, etcétera, ¿nos alcanzan? ¿O ahora la forma de interpretar interés superior, responsabilidad parental, igualdad y no discriminación también obliga a las y los juristas a formarse con una hermenéutica renovada? Porque de repente vemos sentencias de la Corte, de repente vemos reformas a códigos civiles, etcétera, pero ¿tiene que haber un sustrato interpretativo distinto o no? ¿O con lo que nos enseñaron en la facultad, con eso nos vamos? ¿Cómo lo ves tú, Ana María? Si partimos de la idea que cuando hacemos derecho de familia, lo que estamos haciendo es interpretar y aplicar derechos fundamentales, pues sin duda estos métodos formalistas de interpretación son insuficientes, ¿no? Por la propia naturaleza de los derechos, que son pues derechos de carácter abstracto, que es el interés superior de la infancia, pues sí, decidir lo que es mejor para el niño o niña. ¿Y qué es esto? No nos da una Ahí el regla método no, gramatical totalmente insuficiente. insuficiente. ¿Qué es el principio contra la discriminación? ¿Cuándo se actualiza, etcétera? Cuando hablamos de derechos, pues se plantean estas complejidades, ¿no? ¿Y qué es entonces lo que sí tiene disponible el juez si ya no puede simplemente aplicar lo que dice el Código Civil cuando ella encuentra que esa norma del Código Civil puede estar en conflicto con un derecho fundamental? Pues primero tiene el reto de que este derecho fundamental se nutre de lo que dice la Constitución, de lo que dicen los precedentes de la Suprema Corte, que van hilvanando uno a uno, caso a caso, pues este alcance y contenido de los derechos, pero también lo que dice la Convención Americana de los Derechos Humanos y lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo este, digamos, nuevo parámetro de regularidad constitucional viene a darle cierto contenido, pero tampoco es suficiente, porque entonces tenemos el contenido de un derecho, pero muchas veces lo que está de otro lado es otro derecho. Entonces hay un conflicto entre estos dos criterios, entre estos dos principios amplios, y lo que el juez, en mi opinión, puede hacer, pues es ponderar, ¿no? Ya sabemos que hay muchos, sobre todo en nuestra comunidad jurídica mexicana, que no les gusta el test de proporcionalidad, Sí. pero yo sí encuentro en esta herramienta pues algo valiosísimo. Bueno, hay unos que no les gusta y otros que no le entienden. Es que eso también puede ser tal vez la razón de por qué no les gusta. Es el rechazo por indiferencia, el rechazo totalmente Sí, o cuando irracional, que no no entiendes les, algo, pero dices, no, esto no. o cuando no les gusta el resultado al que llegó un juez al aplicar un mal test de proporcionalidad. Dicen, ven cómo el test de proporcionalidad no sirve, y más bien es, ven cómo habría que estudiar el test de proporcionalidad para aplicarlo pues más razonablemente. No quiero decir que el test de proporcionalidad te dé una respuesta unívoca, ¿no? Correcta, pero al menos lo que le permite al juez es, pues acá está la balanza, ¿no? En esta estatua. Aquí está Ponderar aquí lo está que hay de un lado y lo que hay del otro y dar razones, justificar su decisión. Si la medida es idónea, si había otra manera de alcanzar ese propósito, qué pesa más en este caso, si la libertad religiosa de los padres que se están negando a realizar la transfusión sanguínea a su hija que está en peligro de muerte por ser testigos de Jehová, o la vida de la niña. Estos son los dilemas y de ese tipo son las argumentaciones que tendría que dar el juez. No digo que tengan que ser exactamente pulcros, sino es simplemente una demanda de justificación de las decisiones. Pues yo creo que es lo mínimo exigible. O sea, tampoco estamos pidiendo nada. Al contrario, lo que nadie quiere son juzgadores que no justifiquen sus decisiones, Desde que luego. no sepan fundamentarlas, que no sepan explicarlas y que hagan también en esa tarea de impartir justicia una suerte de pedagogía social. Me parece que un juez, no solamente cuando dicta una sentencia resuelve un caso concreto, sino que está enviando una señal a la sociedad de cómo deberían de resolverse los problemas en el criterio de la propia persona juzgadora. Sí, esto que han dicho ustedes dos hace un momento, ¿no? Esta tensión que existe para el juez de, pues sí tener deferencia al pasado, pero también visión hacia el futuro, de que su precedente, su decisión, pues tiene esta adherencia a lo que decidieron sus jueces, los jueces previos, pero también la necesidad, pues, de estar dando un mensaje, como bien dices, una cierta tipo de pedagogía,
para los casos futuros. Bueno, pues ahí está. Ana María Ibarra, Nicolás Espejo, gracias. Gracias a ambos por Gracias ayudarnos a ti. a entender estos nuevos paradigmas de la justicia en México. Y gracias a usted por su acompañamiento en Justicia TV. Hasta pronto.